COVID-19 le ha cambiado la vida a todos. El aislamiento ha causado que muchas familias hayan perdido su red de conexiones y esto ha sido especialmente duro para las familias con niños. Como resultado de esto, algunos niños tienen un riesgo más alto de ser lastimados. Otros niños de pronto no se sienten seguros porque no hay adultos que los puedan supervisar o cuidar. Algunos niños en nuestra comunidad pueden estar experimentando violencia doméstica en sus hogares. Hay muchos factores que pueden influenciar el abuso infantil: la pérdida del trabajo, problemas financieros, expectativas poco realísticas de los niños y aún la propia experiencia de abuso que los padres hayan experimentado ellos mismos. Cuando el nivel de estrés sobrepasa la habilidad de controlar este estrés, esto puede poner a todos en riesgo de abuso o negligencia en el hogar, especialmente a los niños. Los niños son más vulnerables. Ellos no pueden alejarse de una mala situación en el hogar o puede que no sepan cómo decirle a alguien que necesitan ayuda. ¿Qué piensas cuando escuchas la frase abuso infantil? Usualmente pensamos que abuso infantil es físico, como huesos rotos, ojos con moretones o contusiones. El abuso infantil puede ser físico, sí, pero también puede ser sexual, emocional o psicológico. Cuando le gritas a los niños, cuando los amenazas, cuando los humillas o cuando los ignoras, cuando no atiendes a sus necesidades, cuando los dejas solos, cuando no tienen la edad para estar solos. Eso los puede lastimar. El experimentar violencia doméstica puede causar trauma infantil. El impacto del abuso infantil y de negligencia puede durar en los niños toda la vida. Usted puede verle cambios repentinos de conducta. Quiere estar solo y no quiere hablar con nadie. Tal vez lo vea con miedo o con secretos, o tal vez lo vea teniendo dificultad prestando atención en la escuela. Algunas veces los niños crecen muy rápido, tomando muchas de las responsabilidades de los adultos, como por ejemplo, cuidando a sus hermanos menores. Si el abuso infantil y la negligencia no se tratan, estas experiencias pueden contribuir a problemas mayores cuando los niños crecen, como problemas de salud mental, abuso de alcohol y drogas, riesgos de actividades criminales y relaciones que no son saludables. Las experiencias negativas en la infancia no determinan los caminos que un niño va a seguir en su futuro. Cuando los niños tienen adultos que los cuidan y tienen experiencias positivas en sus vidas, esto les da un apoyo que contrapesa los problemas que estos niños están pasando en sus hogares. Los niños pueden imaginarse un futuro con más esperanza cuando ellos están conectados con adultos positivos que los apoyan y los quieren. Hay muchos estudios que muestran que estas relaciones positivas son una puerta abierta a la vida saludable de estos niños. Si usted es un adulto que trabaja con niños profesionalmente, como profesor o consejero, o como entrenador voluntario, como tutor o como un líder de grupo juvenil, o como un amigo de la familia, usted está en una posición magnífica para tener un impacto positivo en la vida de estos niños y de las familias con las que usted trabaja. Dígale a los niños que usted quiere escuchar lo que ellos tienen que decir. Escuche con atención y sea un apoyo para los niños y para esa familia. Usted le puede decir a las familias acerca de los recursos y ayudas disponibles, llamando a la línea de apoyo para padres o buscando en el Internet. fairfaxcounty.gov, buscando por Educación de Padres. Si usted está interesado en ayudar como voluntario para los niños y las familias en el condado de Fairfax, usted puede visitar nuestra página fairfaxcounty.gov y busque por voluntarios.